tan lejos, porque un 27 de septiembre dejaba de existir uno de los hombres, yo diría, más disruptivos de la historia del siglo XX. Estamos hablando de, para muchos que están acá atrás de cámara, varones, el ídolo de los ídolos, el dios de los dioses, Hugh Hefner. Que todo el mundo dice, mira cómo levanta las manos. ¿Cómo hizo este flaco para ganarse la vida? Así, como lo estás viendo. Hugh Hefner, me da un aplauso, le ponen, que hoy sería catalogado de machista, de no sé qué, de no sé cuánto. Tiene una historia muy bonita. Me quedan muy pocos minutos para contar. Mujeres, mirá, bueno, las conejitas de Playboy. Él es el creador, pero atención, porque todos dicen, la vio. No. Este señor nació en Illinois en abril de 1926. ¿No? Mirá hace cuánto tiempo atrás. Y tuvo un pensamiento filosófico interesante porque los Estados Unidos, a pesar de la libertad que uno dice o cree que ve, en realidad es una de las sociedades más conservadoras, más ortodoxas que hay. Porque de hecho fue poblada desde su primer momento por un montón de colonias religiosas que no eran aceptadas en Inglaterra y fueron expulsadas en su momento, ¿no? Los determinados marranos y otros, bueno, y otros términos, ¿no? Las 13 colonias que fueron expulsadas en el Mayflower y se quedaron aquí, armaron la sociedad norteamericana, pero eran todas como cuadros religiosos diferentes de lo que estaba proponiendo el anglicanismo en aquel entonces en Inglaterra. Entonces, claro, es una sociedad muy, muy conservadora. Vos fíjate que en los dólares, en los billetes, dice de todo, pero una de las leyendas más importantes dice In God We Trust. O sea, vos podés creer en cualquier religión, pero el norteamericano, estadounidense, cree en Dios, cualquiera sea, ¿no? Entonces, un lugar donde la religión era muy intensa. De hecho, él nace en el seno de una familia con una mamá muy religiosa, muy ortodoxos, muy, te diría yo, que conservadores, muy rígidos. Claro, de ahí sale su agnosticismo, porque era directamente agnóstico. A los 27 años, solamente con 27 años, trabajaba en una revista que se llamaba Children's Activity, actividades para chicos. O sea, se pone claro, todo lo contrario. Un hombre que su mamá era ultra católica, no le dejaba hacer nada. Imagínate, los padres tampoco. Bueno, de ahí sale obviamente la frustración. ¿Qué ocurre? Hugh Hefner. Hugh Hefner que dice, bueno, a ver, vamos a dotar de libertad al ser humano, porque además no solamente se va a desarrollar dentro de lo que fue la revolución sexual del mayo del 68, como se conoce así históricamente, no estoy diciendo nada que esté fuera de la ley de protección al menor, pero lo cierto es que fue uno de los que la identificó, por lo menos la trajo de Europa a Norteamérica, pero como siempre se adelantó en medio de esa revolución sexual. Fue un gran activista por los derechos humanos, un activista por la libertad individual de las personas y, como digo yo, por la revolución sexual. Peleó por los hombres de color, ¿no? Y fue un socialista importante. Pero para llegar a hacer esto, este chico estudió psicología, estuvo unos meses en la Segunda Guerra Mundial, le tocó estar en la Segunda Guerra Mundial, crea en 1953, después de haber creado Playboy, la mansión lo que se llamó, claro, Playboy Penthouse, en California, en los Estados Unidos, que era la mansión de Playboy, donde vivía él y todo el mundo con muchos mitos creyendo que vivía rodeado de un montón de mujeres. Y en realidad se casó 3 veces y tuvo 6 parejas. Las últimas 3 parejas eran todas al mismo tiempo. Él hablaba, claro, ¿se acuerdan que después E! Entertainment, cuando antes de las Kardashian, tenía nada más y nada menos que la mansión de Playboy? ¿Cómo hace para hacer esta revista? Bueno, él dice, atención, hay que cambiar la mentalidad y dejar un poco, como era agnóstico, no creía en una segunda vida o en otra vida. Él decía, bueno, la vida se vive acá y hay que darle a los placeres terrenales, a los placeres físicos y a los placeres, valga la redundancia, hedonistas. Le vamos a dar al hedonismo a morir. Playboy, juego de hombres, ¿no? Porque él quería hacer una cosa así con otro nombre. Le salió finalmente un amigo, le hizo el loguito del conejito, pero su imperio empezó a expandirse cuando, además de ser el editor en jefe, porque él era editor en jefe, era periodista, había estudiado psicología, era filósofo. O sea, mirá todo lo que había hecho Hugh Hefner, no es que era un flaco que, bueno, se puso un negocio. No, era muy, muy inteligente. Actor, además, y socialité. Tanto que fue amigo de Ella Fitzgerald, por ejemplo. ¿Y cómo hizo para establecer esta nueva forma de erotismo en la gráfica? Porque antes estaba todo reducido a revistas marginales o revistas, si se quiere, que eran un poco... bueno, que estaban, bueno, vamos a decir, que estaban prohibidas. Bueno, él las pone en el tapete. No solamente se veían desnudos, sino que también se veían, entre otras cosas, libertad de expresión absoluta.
él era un defensor acérrimo de la libertad. Y además de la libertad de expresión absoluta, tenía filosofía, textos literarios. Era un gran periodista Hugh Hefner. Después expandió su imperio y empezó a tener boliches y empezó a tener clubes nocturnos. Con todas las mozas eran conejitas de Playboy, por supuesto. Después se le empezó a venir abajo el negocio y su hija lo reflotó, ¿no? Con las redes sociales. Pero la verdad es que fue un hombre que vivió 91 años rodeado de esta expansión, ¿no? Mental de alguna manera, en donde ya era legal, ¿no? No eran clandestinas las revistas. ¿Cómo salta Playboy a la fama? Mirá lo que es ser inteligente y visionario. Hugh Hefner compra una revista de Marilyn Monroe desnuda antes de que Marilyn Monroe fuera quien era, esta figura espectacular en Hollywood. ¿Y qué hizo? En el primer número, que lo pudo sacar gracias a la colaboración de amigos que le dieron muchísimo dinero, hizo un póster desplegable dentro de la revista de una Marilyn Monroe que ya en ese momento, cuando Hugh Hefner en el 53 saca la revista, ya era famosísima, pero era una foto muy vieja. Entonces fue un boom y explotó. ¿Por qué? Porque la puso Marilyn Monroe en bolas cuando era súper. No le costó nada y la revista se empezó a vender. Mirá, y cambió la cultura de recibir en los desnudos. Y el erotismo, porque no era pornográfica la revista, era erótica. Y así fue, y así terminó. Bueno, después vino competencia. Pero realmente Hugh Hefner fue un gran visionario. Y hay muchos mitos, ¿no? ¿Y cuál era el mito mayor? ¿Cómo hacía este hombre de 60 años, que se casaba por tercera vez a los 60 y pico de años, para manejar todo el imperio desde esa cama gigantesca que mostraba la mansión de... Sí. Por teléfono. Había hecho tanto dinero que ya no necesitaba nada. Él por teléfono manejaba todo. Tenía a su secretaria de siempre, tenía 8.000 perros. Quienes dicen últimamente que habían accedido a la mansión de Playboy, él tiene su estrella en el Paseo de la Fama. Bueno, dicen que era un hombre muy sociable, pero además que la casa de Playboy y esas 3 mujeres que tenía no las podía, digamos, sostener a todas desde el punto de vista sexual. No podía ya. No le daba. Estaba muy sucia la mansión, no la podían mantener, había olor a perro por todos lados. Digamos, no era todo lo que brillaba oro, pero que supo hacer un imperio, quebrando la mentalidad de los norteamericanos. Me quedé helado, yo pensé que era un viejito chanchito. No. Era un tipo súper formado y